Hola, buenas tardes. Ah, ya está, ya está. ¿Escuchan Hola, ahí? buenas Sí. tardes. Sí, Bueno, espérenos un segundito que estamos solucionando unos detallecitos acá a último momento y arrancamos mientras se va conectando alguien más, ¿sí? Porque de la última vez que nos encontramos, el señor Zoom ha decidido agregar nuevas funciones, entonces no encontramos las viejas, para poder, sobre todo, tratar de grabar la charla y después si alguien la quiere repetir, que la pueda ver tranquilo, ¿sí? Como hicimos el año pasado. Anclaje se llamaba. Anclaje. Bien. Bueno, lo que antes se llamaba fijar videohora se llama anclaje. ¿Sí? Como todos los eufemismos, ¿no?, que vamos usando. Bueno, por eso somos poquitos, ¿por lo cuánto somos? 7. Mira, hasta Osvaldo apareció, que Osvaldo no tenía ni teléfono y ahora ya está en Zoom. Qué grande Osvaldo, ¿eh? Muy bien. Ahí tenés el audio. ¿El audio lo manejo yo o lo manejan ellos? Yo no toqué nada. No sé. Si querés hacerme administrador, yo lo manejo, eso de silenciar. A ver. No, para que puedan hablar. Ustedes pueden activar su propio audio, ¿verdad? Sí, acá hay uno que está activado, así que. Y si no, te paso a vos. Esperen que lo hago de anfitrión a Luciano, que de hecho lo es, pero lo vamos a hacer que sea por acá, por la máquina. Así le habilita los audios. ¿Y cómo vivo en ese lugar? ¿Cómo es el botón derecho en mi...? Tenía que buscar. Ay, Dios. Bien, ahí cambiamos entonces de anfitrión, así podemos dedicarnos a lo nuestro. Bien, entonces ahora vos manejás los audios. Sí, excepto la gente. Bueno, acá los tengo a todos, fíjense, a ver si aparece. No, esperen que tenemos que salir de acá. Un segundito. Ahí está, miren cómo los tengo a todos ahí. Para que se me fue justo que... Justo desapareció. justo desaparecí. Bueno, paciencia, ya lo vamos a solucionar. Mientras tanto me miran a mí. A ver ahí. Bueno, ahí los tenemos a todos acá, en este tremendo monitor. Entonces puedo ver sus caras y se duermen, ¿sí? Así que fíjense bien lo que hacen, ¿eh? El año pasado no teníamos esa posibilidad. Bueno, ante todo, disculpen, les tengo que pedir disculpas porque, bueno, como saben que solamente las actividades esenciales están permitidas, no pudimos contar ni con iluminador, vestuarista, maquillador, y entonces, bueno, esto que están viendo acá es lo que hay. Así que, bueno, esto, bueno, es ajeno acá al estudio nuestro, ¿no? Bueno, esperamos un segundito más a ver si entra alguien más, y si no, vamos arrancando. Dicen que no hay mal que por bien no venga, así que, bueno, increíblemente, nos recibió una lluvia de 30 milímetros ya, así que nuestros encuentros presenciales hubiesen sido imposibles porque hubiésemos pisoteado todo nuestro vivero experimental. Así que bueno, es lo que parecía que era una desgracia, resulta que nos da una mano y bueno, y tenemos gente de muy lejos que, como Alicia, que igual van a llegar los cobradores hasta allá, no por lejos quiere decir que no te vamos a alcanzar. La idea era dar una pequeña charlita de algo que lo habíamos tocado en nuestros encuentros presenciales, solo muy, muy tangencialmente, que es el tema suelo, y como sospecharán, o si no lo sospechan les informo que es de vital importancia. Vamos a tratar de hacer una charla, muchas gracias por el mensaje, Alicia. Vamos a tratar de hacer una charla que no sea demasiado densa. Esto en la carrera de agronomía es una de las materias más largas, por carga horaria, por duración, y en algunas facultades, en algunas universidades suele ser filtro de la carrera, una materia bastante compleja. Vamos a ver que lo que hasta ahora nos parecía que era tierra, que ensuciaba la casa, o nos ensuciaba los zapatos, o se nos pegaba las botas, es algo, como toda la creación esta, otra cosa maravillosa. Bueno, por supuesto que cualquier duda que le vaya surgiendo, vamos a tratar de ir aclarándolas.
Y para los que nunca estuvieron en las reuniones que hemos hecho el año pasado, recuerden que esto tiene una duración de 40 minutos, porque Zoom así lo decide. Se corta, ahí esperamos 15 minutos, que es el tiempo normalmente que tarda en guardarse bien la grabación. Hemos hecho una prueba el año pasado y de iniciar la clase inmediatamente después y falló, así que es más, una clase se perdió. Entonces vamos a tratar de esperar esos 15 minutos, de paso ustedes se relajan un ratito y arrancamos otra vez, ¿sí? Vencidos esos 15 minutos. Bien, bueno, volvemos entonces a la imagen esa que... Esperen que acá tenemos uno que llega tarde. Gastón. Bien, querido. Bien, ¿no pudiste entrar? Sí. A ver. Zoom, Zoom. No, Zoom. Eso. Sí. Dale, fíjate, porque recién estuvimos charlando, dándole la bienvenida a los que nunca habían estado, así que por ahí tenés tiempo de arrancar. Listo, gracias. Bien, como habrán apreciado, tampoco pudo venir el servicio de atención telefónica de la central, acá del curso, entonces bueno, tengo que hacer todo yo. Y dicho así queda bárbaro, ¿no? Porque si no, tengo que admitir que hago absolutamente todo. Bueno, arrancamos, vamos a ver cuánto nos dura la concentración. Ese grafiquito que estamos viendo ahí, muchos de ustedes que han hecho otros cursos anteriormente lo hemos visto en aula, pero es una especie de sinopsis de lo que vamos a ver ahora. A ver, ¿a alguien se le ocurre o tiene alguna definición de lo que es el suelo? Normalmente nos suele pasar esto. Cuando tenemos que definir una cosa de lo más cotidiana, no podemos decir nada. Por ejemplo, si tenemos que definir, no sé, qué sé yo. Bueno, yo me había ocurrido un ejemplo que por ahí no sé si es el más. Pero no sé, ¿qué es el amor? Y sonamos, no lo podemos definir. Bueno, el suelo. A ver, ¿qué les parece? ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué puede ser? ¿Tierra? ¿Mugre? ¿Cómo lo podemos definir? ¿Alguien tiene alguna idea? Es materia viva. Es materia viva, es buena, sí. Es buena, sí. Sí. Amplia, Sirve, pero buena. Sí, yo hubiese sirve dicho, para alimento de toda la parte vegetal, incluso animal también. bien, o sea que estamos incluyendo ahí un factor biótico, digamos, ¿no? O sea, hay vida ahí, ¿sí? Podríamos decir También que hay materia orgánica. un suelo sin la presencia de vida no es suelo, podríamos decir eso, ¿verdad? Podría ser simplemente un sustrato, ¿no? Bueno, como definición así ampliamente aceptada alrededor del mundo, antes que me olvide les quería comentar algo. La ciencia del suelo, así como la Sputnik V, comienza en Rusia. Le debemos muchísimas cosas a los rusos, mal que les pese a muchos, pero lamentablemente es así. Un señor que se llamaba Vasily Vasilievich Drugoyayev se le ocurre hacer un pozo en un bosque de coníferas y lo que descubre haciendo ese pozo acicala su curiosidad y ahí nace la ciencia del suelo. Y no tiene 200 años esto, como la mayoría de las cosas. Así que, digamos, es algo que hemos descubierto relativamente hace nada. Y bueno, a partir de ese descubrimiento, que si él hubiese hecho ese pozo, por ejemplo, en la selva misionera, probablemente la ciencia del suelo no se hubiese iniciado como tal, porque, vamos a ver más adelante, no hubiese descubierto nada. Hubiese sido un pozo de lo más aburrido. Sin embargo, hace un pozo en un lugar que le llama mucho la atención. Y bueno, después de estudiar mucho e investigar a nivel mundial, se llegó a la conclusión, como para zanjar muchas diferencias, que el suelo se define como la resultante de la interacción de esos 5 factores que están viendo ustedes ahí, que son estos que están acá. Los minerales, o mejor dicho, el material originario, porque podemos saber que no todos los suelos son minerales, el relieve, donde ese material originario se encuentra, el tiempo, que es el tiempo cronológico, acá en este dibujito, está tratando de representar el paso de las estaciones, ¿sí? Pero cuando hablamos de tiempo estamos hablando de años y normalmente de miles de años en la mayoría de los suelos. El clima,
¿sí? Que son las características imperantes a lo largo de ese tiempo de los distintos elementos que forman el clima, como son las precipitaciones, las temperaturas medias, si hay heladas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Ah, esperen que acá nuestro anfitrión. Queremos ver si está grabando correctamente o no. ¿No dijo la máquina sola que estaba grabando? ¿No? Sí. Bien, está funcionando todo bien, perfecto, perdón. Entonces, volvemos acá. El clima, que son los elementos que forman el mismo, que... hola Gastón, apareciste ahí, bien. No te conocía sin la gorra, mirá. Entonces, durante todos esos años, cientos o miles, nosotros queremos saber cuál fue el clima que imperó, si fue árido, si fue lluvioso, si fue, digamos, templado húmedo, ¿sí? Por ejemplo, nosotros acá en nuestra región estamos en un clima templado húmedo. Si nos vamos más hacia arriba tendremos subtropical, tropical, áridos, un montón. Y el quinto factor es la materia orgánica, que acá es lo que decía Alicia, la materia orgánica está en realidad englobando a toda la materia orgánica. Uno dice materia orgánica y piensa en humus, pero acá estamos hablando de humus, de raíces, de pastitos, de hojas, de árboles, de lombrices, de todos los microbios, que son los más importantes en realidad. Uno ve el suelo y ve pastitos, árboles, arbustos, pero en realidad ahí abajo hay cientos de miles de millones de microbios que son los que le están dando la mayoría de las características de ese suelo y la potencia de ese suelo, y son los que en última instancia van a degradar todo lo que caiga de ese suelo, ¿sí? Ustedes piensen que, por ejemplo, cae una hojita, ahora que estamos en otoño, al suelo, va a empezar a ser degradada, muchas veces por enzimas propias que tiene eso que ha caído, después va a ser atacada normalmente o inicialmente por ciertos hongos, que van a iniciar su degradación. Esos hongos, una vez consumidos, van a morir, van a ser consumidos los cadáveres de esos hongos por otros hongos, y al final todos ellos van a terminar siendo devorados por bacterias, bacterias que al morir van a liberar sus contenidos celulares al suelo, terminando en última instancia formando humus, esa tintura negra que cubre a los suelos, ¿sí? Está más o menos hasta ahí esa definición, entonces, ¿sí? Y vamos a ver ahora, después, en una serie de imágenes, que es cierto esto, que el suelo, esto negro que tenemos acá adentro, es la interacción de estos 5 factores. O sea, si yo tengo la misma materia orgánica, en el mismo clima, durante el mismo número de años, el mismo relieve, pero parto de un material originario distinto, el suelo resultante va a ser distinto. Pero probablemente, si el material originario del que parto es distinto, eso va a condicionar también la materia orgánica o la vida que sobre ese suelo se desarrolle. Es bien complejo, bien complejo. De hecho, la ciencia optó por dividir no menos de 1 metro cuadrado, porque si uno quisiera, podría de centímetro a centímetro encontrar diferencias en el suelo. Bien, bueno, vamos a avanzar a la siguiente imagen, a ver qué suerte tenemos. ¿Se escucha algo? Ahí te escucho, sí, sí, te escucho perfecto. Genial, buenísimo. Dale. Bien, ahí tenemos... Odio la tecnología. No, es Odio la bravo, esto, sí, tecnología. sí, es bravo, bravo. Pero bueno, hay que acostumbrarse. Sí, sí. Ahí estamos viendo un resumen de lo que acabamos de ver, más o menos, ¿sí? Todas las interacciones que se dan en el suelo, originados, digamos, o sobre, mejor dicho, todos esos elementos actuando sobre el material madre, con la topografía, o sea, el relieve, el clima, los microorganismos y el tiempo. Y acá tenemos una escalita aproximada que nos dice, por ejemplo, que para formar 1 centímetro de suelo tarda unos 1000 años. Por supuesto que esto es una cosa muy general, pero es para dar idea que son procesos que trascienden cualquier vida humana, si nosotros no podemos pretender hacer suelo. Y acá abajo están viendo que un planiferio con un montón de colores que nos está indicando que no hay 2 suelos iguales. La acción de todos esos elementos sobre el material original que vimos recién debería arribar en una idealización de un suelo a esta proporción que estamos viendo acá.
donde deberíamos tener un 45% de minerales, que esto es la fracción sólida del suelo, ¿sí? Cuando decimos minerales estamos hablando de las arenas, limos y arcillas que componen un suelo normal, entre comillas, mineral, un 5% de materia orgánica como humus, ¿sí? O sea que tendríamos en total un 50% de materia sólida y un 50% de poros, ¿sí? En ese volumen de suelo, donde lo ideal sería que de ese 50%, la mitad, o sea, el 25% del total de suelo, estuviese ocupada por agua, y la otra mitad de ese 50% ocupado por aire. Esta proporción que estamos viendo acá sería la muy cercana a la ideal para el crecimiento sin limitaciones de cualquier tipo de planta, ¿sí? Porque si no, ¿para qué estamos hablando de todo esto si no lo relacionamos con las plantas? Ahora bien, esto rara vez sucede. Siempre tenemos diferencias ligeras o mucho más marcadas que hacen que un suelo se vaya apartando de este ideal y que pueda llegar, en casos extremos, a directamente ni permitir la vida de vegetales superiores, ¿sí? Esto habrán visto lugares donde no crece nada, ¿sí? Mientras que en otros es todo un tapiz vegetal donde uno parado, si mira en forma vertical el suelo, no puede ver el suelo porque se lo impide la misma vegetación. A ver, ¿a alguien se le ocurre un proceso sencillo y conocido por el cual esta proporción puede variar y en vez de tener mitad del suelo con elementos sólidos y mitad del suelo con poros, esa proporción varíe? Un proceso sencillo que normalmente lo vemos en cualquier lado. ¿A alguien se le ocurre qué proceso puede hacer que varíen esas proporciones? Las caras serias, estoy viendo acá en el gran monitor. A ver, ¿quién se le ocurre? ¿Un suelo compacto o un suelo desértico donde Bien, no no hay nos mucha vayamos al lluvia? desértico, pero un suelo normal, nosotros, por ejemplo, el que haya vivido en una quinta o en el campo, el caminito para ir a la bomba, en un momento no Que está existía. Cuando se instaló compactado. la bomba, si uno iba y venía siempre por el mismo lugar, quedó como un caminito de vacas, donde nunca más creció nada. Lo único que hicimos con nuestro tránsito durante años, y bueno, en mi caso exceso de peso, fue compactar el suelo. Compactado. Claro, exactamente. Entonces, ese proceso tan simple produce la compactación del suelo. Compactar significa hacer desaparecer los poros. Significa amontonar las partículas minerales, hacer desaparecer los poros, y esa relación ideal de 50 y 50 ahora resulta que es un 80% sólido y 20% de poros. Al compactar los poros, estoy primero reduciendo la cantidad de agua útil que puede almacenar el suelo para la vida de las plantas. Normalmente no llueve todos los días, entonces las plantas tienen que arreglarse con el agua que almacenó el suelo. Si yo lo compacté, ya almacena menos. Si yo achico los poros también, estoy disminuyendo el flujo de aire dentro del suelo. Las raíces están vivas, respiran. Si el suelo está compacto, las raíces se van a asfixiar, se van a morir y probablemente se muera la planta. Hace un par de años me llama una persona, un conocido, para ver un arbusto, a ver qué le pasaba. Voy a ver el arbusto no, digamos, queda mal por ahí poner un arbustímetro, pero dentro del escalafón de arbustos era uno de los más ordinarios, de los más carne de perro, que no se le mueren a nadie. Hasta el jardinero, digamos, más inexperto no tiene problema en cultivar eso. Estilo Agapanthus. No, un Estilo arbusto, Arbusto era. una oliveta, esa que se usa para cerco, que son verdecitas y amarillas, que es indestructible esa planta. Pues se estaba muriendo. ¿Y saben por qué se estaba muriendo? Porque esta persona tenía 5 o 6 perros de gran porte. Entonces los perros, sobre todo en el verano, iban a la sombra de ese arbusto. Vieron que el perro, ¿en qué vuelta se acuesta el perro? El viejo chiste, en la última. O sea, que da unas cuantas vueltas antes de acostarse. Daban vuelta para acá, para allá, y lograron compactar de semejante forma todo el suelo por sobre las raíces del arbusto, que terminaron asfixiando las raíces y liquidándolo. Ese fue el, no sé, por lo menos nadie se atrevió a discutírmelo el argumento, pero lo más probable es que haya pasado eso. ¿Sí? Entonces, bueno, esta proporción tan linda que estamos viendo acá se puede alterar muy fácilmente. Ahora también,
¿qué otra cosa se les ocurre que se puede hacer? Esto estamos hablando a una pequeñísima escala, que no, digamos, no afecta a nivel macro una región ni nada por el estilo. Pero ¿qué otra cosa se les ocurre que podría, qué otra actividad humana podría llegar a alterar en forma regional, por ejemplo, esas características que acabamos de ver? ¿Qué proceso se le ocurre que practica mucho la humanidad? La siembra constante de un mismo producto. Mirá de vos, un Alicia, enemigo. yo te quería ir a cobrar la cuota allá a la Loma de los Quinatos donde estás vos y resulta que me estás salvando las papas. La agricultura, sí, la agricultura es un proceso que mal hecho puede arruinar enormes extensiones de suelo. Y entre ellos el invento más antiguo de la humanidad para la agricultura, que es el arado. Hoy día se ara poco y nada, hoy, pero así como se dejó de arar, probablemente se vuelva a arar en otro momento. Pero el arado, un arado mal regulado, produce un fenómeno que se llama pie de arado, que se produce a la profundidad que se está arando. Por ejemplo, si se ara todos los años a 15 centímetros, todos los años a 20 centímetros de profundidad, ¿no? Con un arado mal regulado, va a producir a esa profundidad, vamos a imaginar 20 centímetros, una capita delgada de capaz 3-4 centímetros nomás, tan compactada por soportar el peso del arado, que va a ser impermeable al paso del agua, del oxígeno y de las raíces. Entonces, un suelo que tenía, por ejemplo, 1 metro y medio de profundidad efectiva, con esa práctica yo lo convierto en una maceta de 20 centímetros de profundidad. ¿Sí? Y eso sucede, o sucedía. Ahora, como se hará poco. Tractor, digamos, o por el mal trabajo de los arados. No, por la mal regulación de un arado. Un arado bien regulado no produce eso. Pero los arados tienen la particularidad que mientras vayan para adelante dan vuelta a la tierra. Entonces, no se nota si está mal regulado. Pero un arado bien regulado debería estar soportado sobre sus 3 ruedas. Estamos hablando de un arado de los viejos de 5 rejas, ¿no? Mientras que un arado mal regulado va arrastrando sobre su estructura, entonces funciona como un trineo. Entonces, en vez de ir arrancando el suelo hacia arriba e invirtiéndolo, va fratachando el fondo del surco. Les vuelvo a repetir, hoy se hará poco y nada, pero también, por ejemplo, la siembra directa exige maquinarias muy pesadas, tractores muy pesados, que también pueden llegar a compactar el suelo. Y no hay 2 suelos iguales. Bueno, pero ven cómo este grafiquito, que en principio parecía aburrido, tiene un montón de información. Ahora vamos a hacer un poquito también qué pasa estos minerales. ¿De dónde se les ocurre que van a salir estos minerales, la fracción mineral del suelo? Volvemos a la imagen anterior. ¿De cuál de estos va a salir? De esta fracción, del material original, ¿sí? Los minerales del suelo van a estar acá. ¿Qué quiere decir esto? Que si un suelo se desarrolla sobre un material original pobre en fósforo, estamos sonados. Eso va a ser pobre en fósforo por siempre y siempre. Si un suelo se desarrolla sobre un material original rico en fósforo, ese suelo va a ser rico en fósforo siempre. ¿Sí? Y nosotros, la humanidad, cuando hacemos esa práctica que acabamos de hablar, la agricultura, a la escala y en la forma que se hace hoy día, no estamos haciendo ni más ni menos que exportar estos minerales que se hallan en el suelo, como fósforo, potasio, calcio, magnesio, hierro, ¿sí? Manganeso, azufre. Todos esos minerales los estamos exportando de la misma forma que se explota una mina a cielo abierto. Lo que pasa es que una mina a cielo abierto es fea, es un agujero en la cordillera, hay explosiones, hay uso de aguas, de algunas sustancias tóxicas para separar metales, mientras que la agricultura es linda, es verde, se ve el campo todo verdecito, lindo, entonces uno no asocia eso. Y uno ve que de un campo salen porotos de soja, granos de maíz, pepitas de girasol, litros de leche, lana, carne, y en realidad no se está yendo una jaula con novillos, está yendo una jaula con calcio, fósforo, potasio, nitrógeno, que en algunos casos no vuelven nunca más al suelo. Cuando sale un barco del puerto, no sale lleno de soja, sale lleno de toneladas de fósforo, potasio, azufre, que en la mayoría de los casos no vuelven nunca más al suelo. Después, si quieren y tienen ganas, busquen cuál es el nivel de fertilización que se hace hoy día en la Argentina y a ver si ese nivel suple
lo que se llevan, y se van a llevar una sorpresa, ¿sí? Bien, acá me está avisando que nos quedan 10 minutos. Bueno, entonces recuerden, cuando esto termine, tenemos 15 minutos de recreo y seguimos, ¿sí? Bueno, vamos por la segunda diapositiva, así que hasta las 11 de la noche no nos vamos, ¿verdad? Bien. Pero esto para ver cómo este grafiquito tan inocente y aburrido tiene un montón de información. Por supuesto que si nos detuviéramos en el humus, acá podemos hablar meses de esto. Pero para que se dé una idea, este 5% de humus que parece tan miserable, ¿sí? Si yo te digo, no sé, me pasan un presupuesto y te digo bajámelo un 5%, y qué sé yo, lo bajás, la verdad que no lo vas a perder con un 5%. En ciertas cosas parece poco, pero en el suelo un 5% de humus es una diferencia abismal. Un suelo con 1% de humus o 5%, ese 4% de diferencia hace que yo un suelo de 5 lo pueda arar durante 50 años tal vez, sin alterar profundamente sus propiedades físicas, mientras que un suelo con un 1%, si yo lo aro durante 50 años, no queda nada. Se lo lleva el viento o el agua o lo que sea, ¿sí? Esto es realmente importantísimo y es el Por eso se dice reservorio que, de toda la pampa húmeda, de la fertilidad prácticamente. Sí, te escucho. por eso se dice que cuando un terreno es fértil hay muchas lombrices, ¿no? Digamos que las Sí, lombrices son bastante... por un lado sí, pero tiene que ser cierto tipo de lombriz. Si son lombrices pocas y grandes, algo está fallando ahí. Tiene que haber mucha cantidad y chiquitas, que indique que hay generaciones permanentes de lombrices. Eso sería un indicador, sí, correcto. A ver. Bien, acá es lo mismo visto en inglés, porque sé que ustedes son un auditorio muy exigente, pero no encontré otra imagen. En castellano es lo mismo, otra vez, las partículas minerales, el aire y el agua, y esa fracción orgánica, ¿sí?, de un suelo que tiene un 5%, como vimos recién, volvemos acá, un 5% de materia orgánica, de ese 5% casi el total es humus. El otro son raíces y microorganismos, ¿sí? O sea que lo que aporta es el humus, lo que aporta la fertilidad, y esto es algo que lleva muchos años que se forme. Ustedes piensen cómo se hacen ladrillos, se hace barro con esto, se lo pisa, se lo mezcla con viruta, se lo deja secar y se lo hornea. ¿El ladrillo qué color tenía antes de ser horneado? Marrón, ¿verdad? Negro. El color del humus. Cuando sale del horno, ¿qué color tiene un ladrillo? Color ladrillo, rojo ladrillo, ¿sí? Y es el color de los óxidos de hierro y aluminio que están en el suelo, porque el humus lo quemamos en el proceso de cocción del ladrillo, ¿sí? O sea que un suelo sin esa vida tendría ese color rojizo, amarillento, ¿sí? Bien, ahí avanzamos otra más. Todo eso que dijimos ahí, todo ese proceso, esa interacción entre los factores formadores de suelo, terminan formando este tipo de cositas, que es un agregado de suelo, donde tenemos, acá ven cuarzo, arcilla, cuarzo, que sería la fracción mineral del suelo, esta nubecita que se ve acá, materia orgánica, que sería el humus, ¿sí?, actuando a modo de cemento, igual que las partículas de arcilla, y entre los agujeritos microscópicos, ¿sí?, que se van formando al organizarse eso, ahí circula el aire y el agua, y sobre estas partículas también se disponen colonias de bacterias o filamentos de hongos. Esto es lo que sucede a nivel microscópico, lo que nosotros pisamos, aramos, amasamos, sobre donde vertimos desechos, basuras, y sin esto la verdad que sería imposible prácticamente la vida tal cual la conocemos hoy, ¿sí?, con esta cosa invisible. Nosotros cuando compactamos un suelo no hacemos más que arrimar esta partícula con esta y hacer que este poro quede chiquitito, ¿sí? ¿Se entiende? Estas mismas partículas, si yo las tuviera en frascos, tengo un frasco con cuarzo, que podría ser arena, otro frasco con arcilla, que podría ser, qué sé yo, caolinita, y otro frasco con un poquito de humus, y los mezclara, jamás tendría esto, nunca. Dicen por ahí que el todo es más que la suma de sus partes. Bueno, este es un ejemplo glorioso de eso, ¿sí? Acá se necesitó algo más, ¿sí? Antes los alquimistas hablaban del flogisto como una energía necesaria, creadora de las cosas,
que no podían definir ellos. Bueno, esto es algo parecido. Si yo mezclo los ingredientes, no pasa nada. Necesito mezclar los ingredientes que interactúen entre ellos a lo largo de miles o millones de años para llegar a tener un suelo con las características de un suelo fértil. Ya lo vamos a ver ahora al final, pero alguien, sí, ustedes ya lo saben, lo hemos hablado muchas veces. ¿Qué proporción de tierra y agua tiene nuestro planeta? Más o menos. 90 de agua. 90 dice ahí Waterworld, era, ¿no? A ver, un poquito menos de agua. Era ¿Eh? 70-30. 70-30. Usted me parece que por el Fernet o por el vino con soda, ¿no? ¿Por qué lo sacó? El Fernet, creo que era así. 70-30, bien. Bueno. Definitivamente. Bien, 70-30. Vivimos en un planeta que nosotros bautizamos Tierra, que casualmente está cubierto en un 70% de agua. O sea que le podríamos poner planeta agua, ¿no? Pero bueno, quien nomina, domina, dice el dicho, ¿no? Como somos criaturas terrestres, le pusimos nuestro elemento más afín, Tierra. O sea que podríamos decir que tenemos un planeta cuya superficie, el 30%, es firme, sobre la cual podríamos cultivar, ¿sí? ¿Podríamos decir eso? Claro. ¿O no? No, Bueno, claro sí. que no. De ese 30%, solo ese 30%, ¿cómo lo podríamos clasificar, ese 30% de tierra firme? ¿Hay pantanos? Claro que sí. Grandes pantanos. ¿Qué otras cosas hay? ¿Hay desiertos? Claro que sí. ¿Hay tundras, Áridas, que zonas son húmedas. lugares permanentemente congelados? Claro que sí. Resulta que de ese 30% hay muy poquito que sea más o menos apto para la agricultura tal cual la conocemos hoy. Sin embargo, no tenemos la menor idea. ¿Cuál es el porcentaje de ese 30% de tierra firme de los mejores suelos, de esos que vimos recién, con el 50% de fracción sólida y bla, bla, bla? ¿A alguien se le ocurre cuál es el porcentaje a nivel planetario? Del 30% del total de la superficie. ¿Sí? O sea, tenemos del 100% de la superficie del planeta, el 70% está ocupada por agua. El 30% que queda, de ese 30%, ¿cuánto es ocupada por los mejores suelos? Un 5%, dice por allá. ¿Usted se está copiando o se acuerda del año pasado de algo? Bueno, hablamos de esto el año pasado, ¿no? ¿Sí? Bien, más o menos entre un 5 y un 7%. O sea que los suelos de este tipo deberían ser declarados patrimonio de la humanidad y deberíamos mandar a la silla eléctrica a quien los altere, compactándolos, erosionándolos o contaminándolos de forma irreversible, ¿sí? Curiosamente, nuestro país está sobre ese tipo de suelos y capaz que muchos de ustedes es la primera vez que lo escuchan. De hecho, yo no lo escuché nunca. Me fui dando cuenta con el tiempo. Así como ignoramos que tenemos un océano gigantesco, al lado nuestro un mar argentino enorme del que podríamos estar sacando peces ahora y dejarnos de discutir por el precio de la carne por un tiempo, ¿no? Estamos sobre los mejores suelos del mundo y nunca nos dijeron nada. Es curioso, muy curioso. Después vamos a ver en mapas, en planiferios, cuál es la distribución y nos va a dar un sustito. Bien, ¿van más o menos hasta ahí? ¿Les resulta un tema aburrido, insoportable? O si no, hablamos de cualquier otra cosa. Ahora tienen 15 minutos si quieren para debatir Para hasta que quieres saber cómo funciona. ¿Eh? No te escuché. ¿Cómo, Gastón? No, ahí se te cortó el audio. Che. Bueno, ahí nos quedan segundos, así que los despido con esta imagen, que es de un microscopio electrónico que está mostrando partículas de arcilla que, quédense con esta idea, son el soporte de la fertilidad del suelo, y en ella se produce el milagro de la adsorción.